En realidad conocí a Emir en cuarto año del Liceo Miranda, donde él era profesor de literatura, un profesor realmente admirable, no solo por la generosidad de sus conocimientos, sino por su actitud humana. Por ejemplo, te cuento que en una oportunidad estábamos dando Edipo Rey de Sófocles, ¿no?, que estaba en el programa de cuarto año del liceo, y él lo relacionó con una obra de T.S. Eliot, que era uno de los grandes autores para él, ¿no? Y como no conocía ni de nombre a Eliot cuando estaba en cuarto de liceo, me interesé especialmente y me ofreció traerme su libro de su biblioteca para que leyera la obra que me parece que era The Cocktail Party en esa oportunidad. El libro estaba impecable, forrado con creo que se llama papel manteca, o se llamaba papel manteca en ese momento, de tal manera que era transparente la tapa, pero cuidado de una manera, y me lo prestó, y yo era una alumna anónima, te digo, totalmente anónima. Y así con todos los estudiantes. Son gestos, son nada más que un gesto, y como eso tal vez no se le puede dar mucha importancia, pero es muy representativo de lo que era su actitud como docente. Te digo que cada una de las clases podría ser una conferencia, pero con el carácter dialogado que le daba, no tendría el carácter de conferencia, porque nos hacía preguntas y nosotros contestábamos, y realmente eran clases admirables. Fue así que empezó a llegar marcha a mi casa. A partir de las clases nos enteramos, bueno, me enteré de que él publicaba en Marcha en aquellos años, y con mi hermana disputábamos quién leía. Corríamos hasta el kiosco a comprar Marcha los viernes bien temprano para ver quién leía antes las crónicas de Mir especialmente. Y terminamos leyéndolas en voz alta porque realmente no valía la pena discutir, teníamos que encontrar una solución. Y así fue que conocimos, como toda mi generación, la generación que se interesó por la literatura o por la cultura en general, a muchísimos autores, autores europeos, autores franceses, italianos, españoles, ingleses, alemanes, y autores latinoamericanos, pero más te digo, y autores uruguayos. Porque una de, no sé si llamarlas virtudes, no sé si llamarlas estrategias de Emir, porque lo hizo deliberadamente hasta el final, era de contextualizar los grandes autores o los más recientes. Por ejemplo, el otro día recordaba que Para esta noche de Onetti se publicó en 1944. Nadie conocía a Onetti en ese momento, a pesar de que había sido el director de la página literaria de Marcha anteriormente. Y estaba Proust al lado, y estaban André Gide, y había alguna nota sobre Bernard Shaw. Quiero decir, esa era la actitud de Mir, y que creo que fue una disposición de universalizar la literatura que mantuvo hasta el final. Esa fue también la idea de Mundo Nuevo cuando inició esa publicación tan valiosa, tan importante. Quiero decirte que fue decisiva para la literatura latinoamericana, que se empezó a conocer la literatura latinoamericana gracias a la irradiación que se hizo desde Mundo Nuevo. Y realmente después, cuando se le acusó de que esa revista había sido financiada de una manera que se consideraba inconveniente o peor en aquel momento, eso salió de Cuba, ¿verdad? Desde Cuba, entonces él renunció a la revista, a pesar de que los documentos ponen en evidencia de que no fue la CIA la que financió la revista, sino esto me lo comentaron en Estados Unidos y me mostraron además los datos. Richard Morse, que lo conoció desde adentro, y John Dwyer también desde la American Society. El tema fue así: existía un congreso para la libertad de la cultura, algo así se llamaba, que financiaba al ILARI, que era, tengo que hacer un esfuerzo para acordarme, Instituto Latinoamericano de Relaciones Internacionales, ILARI, que
tenían fondos de la Ford Foundation. Eran los fondos de la Ford Foundation, una fundación que además a la que recurrieron todos nuestros intelectuales latinoamericanos y algunos uruguayos también, de todas las posiciones, la que consideraba Emir que estaba financiando la revista. O sea que todo ¿cómo te diré? Un recorrido transitivo de lo que podían ser los fondos que él no conocía. Cuando se enteró que el origen podría ser ese, renunció. Y me pesa enormemente que haya renunciado, porque voy a decir algo que no pensé y que tal vez esté equivocada y no es un sentimiento más que una reflexión. Creo que a partir de la clausura de Mundo Nuevo, la literatura latinoamericana empezó a declinar. Y esas figuras que se difundieron desde Mundo Nuevo, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Julio Cortázar, José Donoso, y me quedo corta, y Guillermo Cabrera Infante, y tantos más, Manuel Puig, y tantos más, no se repitió. O sea, bueno, estoy aventurando una hipótesis y creo que no tengo demasiado fundamento, porque no debe haber sido esa. No, lo que puede haber ocurrido es que se diera, pero ya no tenían la difusión que tuvieron desde la irradiación de Mundo Nuevo. Y sabes que el otro día estaba pensando que Mundo Nuevo fue, ¿por qué en París? ¿Por qué en París? ¿Por qué en París? Él lo dice pero de una manera muy discreta, porque no quería privilegiar ningún país latinoamericano y porque sabía además que desde París había como una, a ver, ¿cómo le puedo decir? Una extraterritorialidad cultural donde él podría invitar a Alejo Carpentier, ¿no? Que indudablemente fue uno de los pilares también de la revista, y también a Carlos Fuentes, a Julio Cortázar o a Vargas Llosa o lo que fuera, y a Onetti. Los libros de Emir fueron decisivos. No puedo dejar de mencionar El viajero inmóvil, sobre Pablo Neruda, sobre el que escribió tantos artículos, tanto en Marcha, en otras revistas y también en Mundo Nuevo, como Los desterrados, sobre Horacio Quiroga, como Las raíces de Horacio Quiroga. Sobre Quiroga escribió muchísimo, y hay algo muy importante que quisiera señalar, y que fue la publicación en 1949, por primera vez, mirá qué años y la edad que tenía Emir, cuando él descubre en el archivo literario de la Biblioteca Nacional la donación que había hecho con una gran generosidad también Ezequiel Martínez Estrada de los papeles de Horacio Quiroga. Y es gracias a eso que conocemos el diario de viaje a París de Horacio Quiroga, que él publicó con todas las anotaciones, filológicamente hablando, con todos los datos, con un muy buen prólogo también. Y cuando pienso en lo que fue la ilusión de Horacio Quiroga y cómo emprendió el viaje con tanto optimismo, pensando en todo lo que era el centro cultural que irradiaba París en aquella época, estoy hablando de 1900, y todo lo que él pensaba que iba a ser la repercusión de su obra entre los poetas, y el fracaso terrible, trágico que tuvo Quiroga, que está todo registrado en ese diario. Quiero pensar que cuando él funda Mundo Nuevo en París fue una forma de desquite también de lo que había sido el desprecio total, la indiferencia, la ignorancia respecto a Horacio Quiroga, que aquel medio sobre el que se había formado tanta expectativa le dispensó indiferencia, ignorancia y te diría crueldad. Y entonces el hecho de que reinara la literatura latinoamericana desde París, iniciada por Mundo Nuevo, que lo quiero asociar, y en este momento lo estoy asociando, creo que puede ser. Y además Emir viajó con el hijo de Quiroga, Darío Quiroga, para conocer directamente San Ignacio. Es decir, era un investigador rigurosísimo que pasaba horas, días enteros en el Museo Británico
para lo que fue después la publicación del otro Andrés Bello, ese libro tan valioso y tan voluminoso, que le valió además el crédito de doctorado en la Universidad de Yale y así accedió a la jefatura del Departamento de Literatura Latinoamericana. Y además, el investigador no solo de archivo, sino de haber ido a los lugares. Ya que mencioné a Quiroga, quería decirte que nos llevó a Isaac y a mí hasta la Plaza del Odéon en París para mostrarnos el hotel en el que se había refugiado Horacio Quiroga, si no me equivoco, Hotel del Odéon, Hotel de la Place del Odéon, 6 Rue del Odéon, ahí en el ángulo al costado derecho del Teatro del Odéon. Es decir, lo vivía, era una forma existencial de darle vida y cuerpo y sangre a lo que él recorría minuciosamente en los archivos. Y todo eso derivaba en notas periodísticas que eran realmente de una síntesis admirable, porque frente a cada espectáculo no se perdía una obra de teatro ni en Londres, ni en Montevideo, ni en París, o los numerosos artículos que escribió de crítica cinematográfica que fueron decisivos y que los publicó mucho después en El País, en el diario El País, en los años 60. Los tenemos todos en anáfora, en anáforas, y creo que cada uno es una lección, no solo de lo que fueron sus primeras impresiones de anoche, que escribía sucintamente en cuanto volvía del espectáculo y después desarrollaba más ampliamente en artículos periodísticos, que son cada uno de ellos ensayos que no se diferencian ni en la escritura, ni en las referencias, ni en las riquezas de las referencias, los antecedentes de cada obra, de cada film. También del diario El País decía los artículos de cine, de crónica de cine, pero también en la revista Film. La revista Film, donde hay, no sé, 20 artículos que son 20 ensayos de teoría y de crítica cinematográfica. Y ahora que digo de teoría, también respeto, y a veces creo que trato de imitar, pero seguramente fracaso, de recurrir a ese tipo de escritura que en su caso no se ceñía a una teoría, ni la teoría marxista, ni la teoría psicoanalítica, ni la teoría estructuralista, las conocía todas, pero él no ceñía una obra, no condicionaba su lectura y su interpretación y su análisis de una obra en las notas periodísticas y en los ensayos a una teoría determinada. Y creo que era sabio en ese sentido, y por eso la gran actualidad. Podemos leer las críticas cinematográficas, literarias, teatrales de Mir como si fueran escritas anoche, mi primera impresión de anoche. Quiere decir, no tienen absolutamente nada que eso que se llama fechado, daté, ¿no? Que pueda decir, no, pero esto es de la época. No, nada de eso. Estábamos en la Universidad de Yale. Era enero de 1984 y me pareció ya había síntomas, indicios muy claros del restablecimiento de la democracia en 1985, y me pareció que una de las formas de celebrar el restablecimiento de la democracia sería, dentro de lo que pueden ser mis atribuciones, organizar algo que tuviera relevancia intelectual, no me gusta decir académica, pero cultural sobre todo, ¿no? Y entonces se lo comenté a Emir, se lo comenté a Derrida, y nos pareció que era oportuno, en 1984, organizar un seminario sobre la desconstrucción, de la que había muy pocas noticias en el Uruguay en aquel momento. Y era natural que no las hubiera, ¿verdad?, dado el régimen anterior. Y dijo Emir, bueno, pero si fuera así, habría que invitar también a Jeffrey Hartman, o sea, la mafia de Yale. Jeffrey Hartman, Gillis Miller, dejamos de lado a Harold Bloom porque era una persona muy especial para el trato, y también él quería invitar a Haroldo de Campos, el gran poeta brasilero. Y bueno, todos estuvimos de acuerdo en que sería así. Pero el destino no lo quiso y no fue posible hacer el seminario de todos, o sea, concurriendo en una misma instancia, en una misma fecha, en un mismo periodo,
y porque Emir se enfermó y justo cuando habíamos fijado la fecha para junio tenía que someterse a una segunda operación. Derrida, en un gesto realmente, Emir dijo que se hiciera igual a pesar de que él no iba a poder venir. Pero Derrida, en un gesto realmente de gran humanidad, dijo: sin Emir Rodríguez Monegal no se hace el seminario. Lo que se podría hacer es hacerlo en partes, darle tiempo a él para que se mejorara o estuviera en mejores condiciones, y mientras tanto se presentan las otras intervenciones. Fue así que Derrida llegó el 12 de octubre de 1985 y permaneció unos días planteando desde su punto de vista, haciendo un seminario muy interesante que él tituló Sillet o la invención del otro, que después nosotros publicamos en ese libro que circula por allí, antes de que se publicara en francés. O sea que fue toda una novedad en aquel momento. Y en noviembre, el 1 de noviembre, llegó Emir con su médico, con Haroldo de Campos, en un avión de Pan American. Para hacer toda esa gestión, la asistencia de la Comisión Fulbright fue realmente de una generosidad inteligente, lúcida. Realmente tengo que decir que todo lo que tenía que ver con esa infraestructura del regreso fue a cargo de René Baracón y de la Comisión Fulbright, ¿no? Porque la Embajada de Francia, bueno, después sí hizo un reconocimiento, pero no apoyó ni siquiera la venida de Derrida. Todo eso fue gracias a la Comisión Fulbright, quiero insistir. Bien, y después de Emir, que vino y se fue el 9 de noviembre, llegó el 1 de noviembre, se fue el 9 y falleció el 14 de noviembre, vinieron a principios de diciembre Jeffrey Hartman y Gilles Miller. O sea que el seminario, por eso el libro que publica las actas y sesiones del seminario no se llama seminario, se llama diseminario, que fue una sugerencia de Haroldo de Campos que se llamara de esa manera para relacionar seminario, un juego de palabras muy válido, con la teoría con lo que puede ser el pensamiento de la diseminación de Jacques Derrida, ¿no? Hay un libro de Jacques Derrida que se llama La diseminación. Se publicó ese libro con el título Diseminario, la desconstrucción, otro descubrimiento de América, porque no quiero teorizar en este momento, pero la desconstrucción ocurre entre los dos continentes, es decir, Jacques Derrida en Estados Unidos y lo que puede ser la presencia de Estados Unidos en Europa y en Francia en especial. La Sala Ferreira estuvo repleta, tanto que algunos nos sentamos en el suelo, porque no había lugar donde sentarse. Y hubo muchas entrevistas, unas cuantas entrevistas en Jaque, por ejemplo. Sé que en la semana del día que se publicaba en aquel momento también se publicó una entrevista y alguna más que no tengo presente. Emir estaba contento a pesar de que sus condiciones de salud eran entre precarias y dramáticas. Pero quería, por ejemplo, que me parece muy lindo, porque allí sí puedo remitirlo a un mito, quería recorrer los lugares de Montevideo que habían sido sus lugares de memoria o sus lugares de referencia. Y fue así que, conduciendo el auto y acompañada por Emir, por Haroldo y por Selma, recorrimos desde el IABA, el Instituto Alfredo Vázquez Acevedo, donde había dado clases. En cada lugar le pedía a Selma que sacara fotos y le decía exactamente cómo tendrían que ser las fotos, en esas condiciones en las que él estaba, ¿no? Con una precisión, tal salón, en tal salón, de tal patio, de tal balcón, de tal balaustrada, quiero tener recuerdos. Después fuimos a donde había sido marcha. También fuimos hasta donde, al Templo Inglés, y a la Plaza Zavala, que había a donde él, de donde él guardaba todos sus recuerdos de juventud y de infancia también.
Y bueno, y todo ese recorrido iba acompañado por sus comentarios, que eran todos anecdóticos, ocurrentes, jocosos. O sea, él nos hacía reír en las condiciones que estaba por los cuentos que nos hacía en aquel pasaje. Eso con respecto a lo que puede ser su presencia en Montevideo. Pero quisiera señalar especialmente la conferencia, ¿no? Su conferencia, déjame pensar cómo se llamaba. Se llamaba Borges, Paul de Man, Derrida, Bloom, la desconstrucción avant et après la lettre. Esa está publicada en el diseminario y la escribió acá, en este mismo ambiente. Él estaba allí sentado y meditaba el texto, y como quería, como siempre, aplicar sus reflexiones basadas en el máximo rigor, me pedía los libros que le fuera alcanzando para poder indicar las notas con las ediciones correspondientes y las páginas que él estaba refiriendo. Todo él se acordaba, ¿verdad? Pero lo escribió acá en Montevideo. Bueno, en alguna oportunidad hablé del regreso de Emir como un regreso mítico, pero tengo un conflicto, no sé a qué mito remitirlo, y no es un juego de palabras, remitir un mito, porque no encontré ni en la historia, ni en la ficción, ni en la mitología una circunstancia parecida. Alguien que quiere volver cuando ya está a punto de desaparecer. Y entonces me parece que tiene como una dimensión trágica, pero curiosamente Emir lograba hacer de esa circunstancia un acto de gracia. Tenía un humor muy especial que lo mantuvo hasta el final. Él llamó por teléfono a mi esposo, a Isaac, desde el hospital de Yale el día que falleció, para decirle exactamente estas palabras: decirle a Lisa que me muero de contento.